En 2 semanas han metido las patas, ya sea por sus actos o por sus dichos, más o menos media docena de veces. Cosas que ha dicho el primer día, al día siguiente de ser elegido, ya estaba el presidente Gabriel Boric haciendo unos comentarios innecesarios respecto a la presencia de un mandatario de la iglesia en la misa en la catedral. Después, las metidas de pata de la señora Siches, que es metedora de pata parece, muy metedora de pata, tuvo que pedir excusas a Argentina, han tenido que pedir excusas en el gobierno por la tontería que dijeron, inventándose esta república de Wallmapu, que estaría ocupando parte del territorio argentino. He visto a varios, y he oído a varios políticos de distinto nivel de Argentina haciendo comentarios sobre esta cuestión, y algunos han sido bien brutales, pero tienen razón. Algunos han dicho, bueno, si los amigos chilenos son tan inmensos que si quieren destruir, que lo hagan, pero no nos involucren. Si quieren romper su país, si quieren fragmentarlo, háganlo, es cosa de ellos, pero no nosotros. En 2 semanas, y siguen metiendo las patas. La misma señora Siches se trató de pegar un golpe mediático, un golpe de efecto, haciendo un viaje flash a la macrozona sur, y ya saben lo que sucedió, ¿no? Terminó en una comisaría en muy malas condiciones. En 2 semanas han metido las patas tupido y parejos. Eso es. Pero el señor Monsalve se compra esta tesis. El señor Monsalve, subsecretario del Interior, o sea, una de las autoridades que tiene que ver con la existencia, preservación del Estado de Chile, y así como la señora Siches habla de Wallmapu, ella, ministra de Interior, este caballero habla de la nación y el pueblo mapuche que estaría en conflicto con nosotros. Como si estuviéramos en conflicto con Perú o con Argentina. Estamos en conflicto con este protoestado mapuche, que ellos están listos para rendir siempre que se haga un poco para callado, sin que les hagan un ultimátum demasiado público, eso sí. Es el colmo de la tontería. Yo no sé cómo hemos llegado a una situación en que las más altas autoridades del Estado chileno están dispuestos a destruir el Estado chileno. No sé cómo se permite esto. O sea, no sé cómo esto llegó a ser. Y esto es francamente surrealista. ¿Cómo llegó a constituirse un gobierno formado por ignorantes que además quieren destruir el país que están supuestamente gobernando? ¿Y cómo hay tantos pelotudos que se dejaron engañar con estos cantos de sirenas que eran tan evidentemente falsos, que la socialdemocracia, que la moderación, que la cosa la escandinava, que esto, que el otro, que los derechos? Por Dios, qué terrible es que un país dependa tanto de tantos descerebrados. Y se lanza esta frase: hay un conflicto entre el Estado chileno y una nación que fue la primera nación, se supone que estaba aquí en Chile, la primera nación, que es el pueblo mapuche. Todo lo cual es el colmo de la tergiversación y de la tontería. En primer lugar, no hay ni nunca hubo un pueblo mapuche. Si el señor Monsalve se diera la molestia de vez en cuando, en vez de ver Netflix, de abrir un libro de historia sobre la prehistoria chilena, antes que llegaran los españoles, se daría cuenta que no había un pueblo mapuche. En primer lugar, habían distintas etnias a lo largo de todo el territorio nacional, desde el norte, los atacamitas, los diaguitas, después en el sur estaban los mapuches, los huiliches, los patagones, los fueguinos, distintos grupos étnicos. Y dentro de los mapuches tampoco había un pueblo mapuche, había un montón de tribus distintas, normalmente en estado de guerra perpetua. Por lo tanto, tampoco eran nación. Una nación, además, es un concepto no racial ni étnico, sino que político. Por ejemplo, cuando hablamos de Chile podemos decir la nación chilena, y sin embargo aquí tenemos personas de todas las etnias, incluyendo los mapuches. Tenemos europeos de distintas a su vez procedencias, tenemos personas que son descendientes de mezclas entre mapuche, o sea, los pueblos originarios y los españoles, o los españoles y otros. Es un menjunje de razas y de etnias como en todas partes del mundo en estos tiempos prácticamente, salvo quizás en China o en la India, que son más homogéneos, porque son por muchas razones. La nación es un ente político, es un concepto político, igual que Estado.
La nación es el conjunto de personas que forman parte de un Estado. No tiene que ver con características étnicas, ni culturales, ni de cosmovisión, ni mucho menos. Tampoco fueron los primeros, señor Monsalve. Lea un poquito de historia. Los mapuches, los araucanos, echaron a un pueblo que vivía en esa zona, ahora el llamado Gualmapu, donde habían otros pueblos que eran más originarios y que quizás tampoco eran los originarios, vaya a saber uno, quienes fueron los primeros que habitaron el territorio de Chile, pongamos 50.000 años, no tenemos idea. No fueron los primeros, no son un pueblo, no son una nación. ¿Qué es lo que son? Son grupos étnicos como otros, como muchos, que forman parte de una nación que se llama Chile. Son chilenos. Puede que les guste o no les guste. Yo conozco muchos chilenos de determinados orígenes étnicos europeos o medios orientales que no les gusta Chile, que miran en menos Chile. Pero son chilenos de todas maneras. Porque ser chileno no es una cuestión de gusto, o de etnia, o de cultura, es una cuestión política, es una cuestión de dónde uno nació, qué carnet de identidad tiene, qué leyes obedece. Eso consiste ser chileno. El pueblo chileno está constituido por todas las personas que, por así decirlo, firmaron, esto es una metáfora, un contrato social y político que los constituyen ciudadanos chilenos. No hay, entonces, señor Monsalve, un conflicto entre el Estado chileno y una cosa que no existe, que es la que usted llama la nación mapuche, que además habría sido la primera. Eso es absurdo. Vaya usted a hablar, no con la CAM ni con esos grupos de exaltados, que además tampoco lo dejarían acercarse. Vaya a hablar con las personas de origen mapuche común y corriente. Aquí las hay en Santiago. Son chilenos, le van a decir yo soy chileno. ¿Qué me da el hecho de que tengo tal o cual origen? O no me importa o me importa, pero eso no me constituye en miembro de una ciudad, ciudadano de una nación o de un pueblo distinto. Yo soy chileno y muchos de mis antepasados lo pasaron mal y me gustaría, como otros grupos que también son pobres en Chile, que no son mapuches, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esta mitológica nación mapuche. No hay una nación mapuche. Hay etnias de cierto origen que llamamos mapuche, que forman parte de la nación chilena como todos los demás. Una última cosa del señor Monsalve. Después de todas estas cosas que dijo sobre la nación mapuche, que está en conflicto, yo no tenía idea que estábamos en una especie de conflicto casi, bueno, de hecho a esta altura militar, cuasi militar, con el Estado Gualmapu. Tenía idea. Después de terminar con todas estas expresiones completamente absurdas, envió su solidaridad a quienes viven en Contulmo, o sea, los que perdieron sus casas, por ejemplo. Están al otro lado, amigo. No siga llorando ante las ruinas de la casa que le costó tanto construir. El señor Monsalve le envía su solidaridad. Perfecto. Ni un problema. Díganme ustedes una decisión que haya tomado este gobierno, que tenga sentido, que tenga peso, que exista siquiera. Yo se los advertí, que esto iba a ser un gobierno inviable. Va a ser absolutamente inviable. Ya es inviable. O sea, ni siquiera es inviable, no es gobierno. No están gobernando. No están gobernando. Es bastante rápido el desmoronamiento de este gobierno en el sentido de su capacidad para hacer cosas. Bueno, nunca la tuvo. No se le está desmoronando su capacidad porque nunca tuvo una capacidad que se desmorone. Es como que unos niños, un día domingo, como a veces ocurría antes, el día domingo, el fin de semana, abrían la moneda para que la gente fuera a darse vueltas, para que fuera a conocer la oficina del presidente. Bueno, esto me da la sensación que abrieron, digamos, la semana corrida para que vengan estos niñitos a darse vueltas ahí en las oficinas, a ver qué onda. Uno no les puede creer que sean gobernantes, sobre todo cuando uno ve lo que hacen y lo que dicen. Ahora van a ir a Argentina, el presidente Boris con una delegación. Esperemos que no termine esto en una declaración de guerra nomás. Porque yo no tengo ninguna confianza en Boris. No tengo ninguna confianza en el mate de Boris. Cero. Y la de la gente que lo rodea, la señora Sich y todos los demás. Como he dicho 1000 veces, son como un grupo escolar en un bus, de paseo. La única persona sensata hasta el momento que conozco de ese lote es el señor Marcel.
Y hay otros que han sido puestos en determinados cargos, como en el Ministerio de Defensa, para demoler el Ministerio de Defensa, para demoler las instituciones armadas, literalmente. Tomen nota de las medidas que, piano a piano, especialmente no la ministra, sino que el señor subsecretario, que es más listo, que tiene una educación, creo que es comunista, se educó en Cuba, me parece, por lo menos la ministra sí. Uno no entiende cómo llegaron ahí. Bueno, llegaron ahí precisamente para producir el efecto que siempre la izquierda ha querido, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Eso es el gobierno que tenemos. Como punto final diría yo, más temprano que tarde se abrirán las grandes avenidas de la historia para que Mario Marcel, por esa avenida se mande a cambiar, porque no creo que vaya a durar mucho. Es la única persona, llamémosla razonable, que hay en el gobierno, la única persona que parece que piensa, la única persona que usa la calculadora, la única persona que tiene un sentido de la realidad, rodeado de colegiales, vociferantes en el bus escolar, gritando, metiendo las patas. Y en lo anecdótico, también este gobierno ha dado muestras de que no es un gobierno realmente, que es difícil que... He visto una fotografía de una recepción diplomática en la embajada argentina acá en Chile, y hay una foto en que aparecen todos los diplomáticos, el embajador, qué sé yo, otras personas, todos vestidos como corresponde, no voy a decir que de frac, pero... Y ahí estaba la señora Bárbara Figueroa con blue jeans y zapatillas, a lo mejor eran de marca, pero zapatillas. Y no tiene, digamos... Bueno, no sé. No sé, a lo mejor esa es la onda ahora. Luego hemos visto un show mediático en La Moneda, protagonizado por Boric y la primera polola de la nación, en un show mediático con la comunidad trans. ¿Para qué? ¿Por qué? Todos los días sale de este país miles de millones de pesos. Una hemorragia como nunca antes había tenido. Naturalmente la prensa, que hace rato que se vendió al gobierno y a la izquierda, no dice mucho de esto, o la noticia sale de este porte. Está existiendo una tremenda hemorragia, por lo tanto no se está invirtiendo. ¿Quién va a invertir en Chile? Dígame usted, señora, señor, si tiene, pongamos, le voy a dar una cifra cualquiera, 500 millones de pesos. ¿Los invertiría en Chile? Yo no. ¿Cómo voy a invertir en Chile? Si el día de mañana me la van a robar esa cuestión, de una manera o de otra. Invierto fuera, pues. Por supuesto. Por último, no invierto en ninguna parte. Me la como, me la tomo la plata.